Mucho gusto, es un reto estar frente a ustedes después de una conferencia tan excelente. Los mejores profesores son aquellos que hacen parecer todo lo difícil como algo tan cotidiano y simple. Creo que hemos recibido una conferencia extraordinaria y ahora me toca a mí tratar de mantener esa línea. Es un reto muy difícil. Pero quizá todavía es más difícil, quizá aún es más difícil mantenernos a la par de lo que la evidencia va marcando en cuanto a lo que forman las guías. Y desde el punto de vista médico legal cada vez es más importante también apegarse a dichas guías para poder no solamente ofrecer al paciente lo mejor, sino además garantizar que nuestra práctica va a estar blindada, algo importante con repercusiones médico-legales. No lo olvidemos, apegarse a las guías o por lo menos usarlas razonablemente como un criterio, como una armazón, una estructura vertebral sobre la cual fundamentar la terapia, minimiza la probabilidad de cometer errores, maximiza la probabilidad de tener un resultado favorable con terapéutica. Y la resucitación cardiopulmonar no es la excepción. Algunos prefieren decir resucitación cardiopulmocerebral, otros tienen maneras diferentes de llamarlo. Lo importante es que estamos hablando de una actividad, un ejercicio clínico, un desempeño que por primera vez tenemos que aceptarlo. No solamente lo vamos a ejecutar médicos o paramédicos. Esto es algo que, por lo menos en sus versiones más básicas de soporte, debería ser conocido por todos. En la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, por ejemplo, más del 60% de toda la población adulta de esa ciudad está entrenada en resucitación cardiopulmonar. Así que si hay un lugar maravilloso donde sufrir muerte súbita en la calle de Seattle, aún así, con las mejores condiciones, con la gente mejor entrenada, y con la capacidad de respuesta que dan los países más desarrollados para una asistencia avanzada al paciente que sufrió parada cardíaca, sobre todo en la calle, fuera del hospital, aún así, ese tipo de situaciones todavía resulta ser tristemente algo muy, pero muy bajo en cuanto a tasas de éxito. Tenemos dos objetivos. Primero, hacer una presentación de un material teórico, pero una vez más empleando un caso clínico de la vida real y que ocurrió hace menos de un mes. De hecho, hace un mes todavía yo me quebraba la cabeza pensando qué les voy a llevar a los colegas dominicanos. Y, en segundo lugar, una demostración práctica que va a estar a cargo de un estudiante de medicina dominicano que ha decidido colaborar con nosotros el día de hoy. Entonces, vamos a partir de estas bases, lo que se ha sugerido en American Heart, pero que también ha sido de alguna forma repetido con eco en otras guías locales. También me gustan mucho lo que están haciendo los españoles, las guías chilenas, para aterrizar un poquito en América Latina. Estaremos tratando a lo largo de la presentación de no improvisar con información que no tenga cierto sustento. Esta es lo que llamamos la cadena básica de supervivencia. Básicamente antes hablábamos de un ABC, ¿recuerdan? A, vía aérea, B, breathing, respiración, C, circulación. Hoy resulta que uno de los puntos más interesantes es el cambio en el orden de los factores, que en este caso sí altera el producto. Hablamos de la notificación inmediata a un sistema de respuesta que desgraciadamente no está muy bien implementado en muchos países de América Latina. Segundo, el masaje cardíaco externo como primera medida para salvar la vida, y en el caso del paro cardíaco extrahospitalario, ejecutado por un lego, es decir, una persona que no tiene entrenamiento formal, pues este masaje cardíaco quizás sea la única forma de poder dar algún soporte vital. Tercero, la desfibrilación temprana. Teniendo en cuenta que el manejo de la vía aérea también es crucial, es sin embargo fundamental reconocer que las compresiones torácicas externas son la primera medida a obtener apenas nosotros sabemos que el paciente no responde, no tiene pulso y por lo menos estamos seguros de que no existe ninguna evidencia de que hay un bloqueo de la vía aérea superior por un objeto extraño. El transporte
para una unidad avanzada de manejo es fundamental si la parada es en la calle. Pero aún dentro del ambiente hospitalario, aún en las emergencias, unidades de cuidado intensivo, en hospitales de enseñanza, pueden darse situaciones muy confusas y problemáticas si no hay unidad de criterio y si no hemos leído las guías. Bueno, tenemos el caso clínico. Cómo me alegra haber coincidido con el doctor Guadalajara en el concepto de usar un caso clínico. Esto ocurrió hace menos de un mes. Llega una paciente a la emergencia del hospital donde yo trabajo. Yo tengo mi oficina en el segundo piso, la emergencia está en el primer nivel. Por cierto, estaba haciendo mi break de almuerzo, estaba muy feliz porque estaban también pasando un partido de fútbol de la Copa UEFA. Y bueno, yo dije, voy a tomar una sopita, voy a relajarme, ha sido una mañana muy dura, era la 1:30 de la tarde, me hablan. Doctor, tenemos una paciente de 38 años, es el residente de la emergencia, viene con dolor de pecho, pero me explica la paciente que empezó hace alrededor de una hora, estaba en su casa, acababa de comer, en reposo, y empezó el dolor como una sensación opresiva, retroesternal, se va a cuello, a mandíbula y brazo izquierdo, tan típico, y el dolor ha sido persistente y va en aumento. No hay ningún factor precipitante obvio. Tenía 40 minutos de síntomas cuando llegó a emergencia. Vean ustedes que estaba consciente, orientada, colaboraba al interrogatorio, se veía un poco asustada porque tenía dolor fuerte. Y la presión era de 110/60, la frecuencia cardíaca, como ven, era normal, alrededor de 60 por minuto. Estaba saturando 96% aire ambiente, frecuencia respiratoria 28, hay una ligera taquipnea. No tenía fiebre, no había antecedentes de absolutamente ningún factor de riesgo coronario, excepto que estaba con sobrepeso y que es sedentaria. Una profesora universitaria de computación, pasa todo el día detrás de una computadora. No hay historia familiar. Después nos tocó hacer algunas preguntas más, considerando lo que ocurrió en la evolución de nuestra paciente. Y llega a la unidad de emergencias con este electrocardiograma. 38 años de edad. Observen el trazo, les voy a dar unos segundos para que lo vean. Es muy importante recordar que no se necesita ser cardiólogo para distinguir si un electro es anormal. Tal vez el cardiólogo se va a adornar con frases como una corriente de lesión subepicárdica, etcétera, etcétera, pero ustedes van a decir, ojo, algo no anda bien con este electrocardiograma. Entonces, para poder saber ¿cómo podríamos reaccionar ante un electro así? Vamos con una pregunta interactiva. Todos tienen un control, ¿verdad? O por lo menos 80 de ustedes podrían tener un control. Este control es muy simple. Vamos a presentar aquí, frente a ustedes, una pregunta que tiene ciertas respuestas específicas. Son 5 respuestas. Ustedes van a escoger una respuesta de esas. Les voy a dar el tiempo para que piensen un poquito. Y van a pulsar el número que corresponda a la respuesta que ustedes crean es correcta en este caso. ¿Cuándo van a pulsar eso? Cuando el icono de la esquina superior derecha de la pantalla esté en verde. ¿Podríamos poner en verde eso? Muy bien. Entonces ya está en verde y todos aquellos que tienen un control pueden seleccionar el número que creen que corresponde a la respuesta correcta. ¿Será una pericarditis número 1? ¿Tendrá un síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST? Que es una forma elegante de decir tiene un electro malo y no sabemos exactamente qué pasa. Tercero, una repolarización precoz. Cuarto, será una angina vasoespástica de Prinzmetal. O C, ninguno de los diagnósticos anteriores satisface mi criterio. Ya tenemos 19 respuestas. ¿Quién da más? Van 20. ¿Cuántos controles se repartieron? 46 controles. 36. Qué tímidos, tenían que haber pedido más. Ya van 28 respuestas, se estaciona en 28. No estoy vendiendo nada, pero pareciera que estoy manejando una subasta. 30, les voy a dar 5 segundos porque me están también pidiendo que me apegue el tiempo. Esto parece lo que hacen en el fútbol playa los árbitros, cuando la toma el portero empiezan a contar. Ustedes deberían tener el mejor equipo de fútbol playa del mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos 32 respuestas. Veamos qué es lo que dijeron nuestros estimados asistentes. Muy bien, miren. Hubo algunas personas que pensaron en la posibilidad de una pericarditis.
quizá impresionados por la juventud de la paciente y por la falta aparente de factores de riesgo. Un grupo pensó que puede haber un espasmo tipo Prinzmetal, las coronarias, porque una angina Prinzmetal, porque hay supradesniveles de ST, pero la gran mayoría pensó, ojo, esto corresponde completamente a lo que llamamos un síndrome coronario agudo. Veamos la siguiente, por favor. Nuestra respuesta más razonable es que por la historia, el patrón de dolor, por la duración de ese patrón de dolor, la mejor respuesta posible, un síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST. Que podría tener pericarditis, no lo descarto, de que pueda existir una inflamación pericárdica, pero el cuadro clínico orienta en otra dirección. La angina Prinzmetal puede elevar el segmento ST, lo que no estamos seguros es que cause depresiones recíprocas en las derivaciones que son espejo. Sigamos entonces con nuestra presentación. ¿Qué pasó entonces? Porque eso es importante establecer. ¿Qué hicimos con ese diagnóstico? Bueno, me llamaron a mí. El médico residente de emergencia, al tener ese trazo, me llama. Entonces tomó una muestra de sangre venosa, puso a la paciente en la unidad de máxima emergencia con monitor, le puso oxígeno. 5 minutos después, yo venía bajando por las escaleras. No uso ascensor, bajé por las escaleras, es un piso nada más. Y cuando llegué, la paciente estaba en colapso. No respiraba, cianosis, convulsionó. En realidad fue una convulsión tónica, probablemente por anoxia cerebral. Se perdió el pulso y por supuesto comenzamos masaje cardíaco. Empecé yo personalmente a dárselo. Se imprimió un trazo del monitor y comenzó un soporte vital avanzado. ¿Por qué siempre reaccionan así con estos electros? Entonces, la pregunta número 2 es, ¿cuál es su diagnóstico más probable desde el punto de vista electrocardiográfico? Lo vamos a poner otra vez en un momento para que puedan hacer ustedes uso de su sistema interactivo de respuesta. Ok, es una fibrilación ventricular, es un flúter ventricular, es una taquicardia ventricular o helicoidal o torsal de punta. ¿Será que tiene una fibrilación atrial y la paciente tiene una preexcitación tipo Wolf? ¿O simplemente le ponemos el nombre genérico de taquicardia ventricular? Así que, señores, vamos a poner en verde el indicador. Gracias, gracias, Joel. Y ahora empezamos a contestar. Quiero agradecer a Joel porque de verdad es una persona excelente. Me ha ayudado mucho para que esta presentación funcione. Muy bien. Lo que sí es evidente que es un electro sumamente anormal y que amenaza la vida de la paciente. Este paciente tiene una actividad eléctrica y podríamos cotejar esto con decir, bueno, hay una actividad eléctrica sin pulso, porque no se le percibe impacto hemodinámico alguno. 32, 33, les voy a dar unos pocos segundos más porque veo que algunos todavía tienen miedo de contestar. Ok, 5 segundos. ¿Ya? Ok, no son 46, son 30. Todos contestaron. Veamos qué es lo que nos dice la que podría ser la mejor respuesta. Vean que muchos dijeron que fibrila. La verdad es que sí se identifican todavía algunos complejos de tipo QRS. ¿Ok? ¿Que se comporta como que fuera una fibrilación? Sí, se comporta como tal. Desde el punto de vista hemodinámico, la paciente se está muriendo, cayó muerta. Lo que pasa es que tenemos todavía una morfología identificable de QRS. Hay cierta irregularidad, pero hay un dato muy importante. Si ustedes fijan, el eje eléctrico de este QRS cambia. Hay un cambio de polaridad. Y el mejor diagnóstico sería, veamos, torsade de punta. ¿Por qué se llama torsade? Se llama torsade porque pareciera que estuviéramos retorciendo el electro y empieza a cambiar la polaridad de los QRS. ¿Qué botón de estos sirve de puntero? El rojo. Ok. Aquí cambió el eje, la taquicardia. Bueno, es mi visión personal. Volvamos a la presentación. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Es evidente que había que hacer algo porque este era un caso realmente malo. Esto ya es mi presentación, ¿ok? Entonces,
Pregunta número 3. ¿Cuáles estrategias de manejo eran entonces prioritarias? Porque como ustedes comprenderán, está la familia enfrente, todos llorando, está el residente, el cardiólogo, hay un grupo de personas, terapistas, anestesiólogos, que todos llegaron a cuando se llamó Código Azul, y tenemos las opciones. Bueno, vía aérea, lidocaína, fluidos inotrópicos. 2, masaje cardíaco, cardioversión y vía aérea. 3, una vía aérea. Quiero aclarar de que la persona que me transcribió cometió un pequeño error acá. No es línea aérea, no es ninguna aerolínea. Hasta la fecha nosotros no usamos aire por vía intravenosa todavía. Tal vez con fines de otro tipo. Esto en realidad es línea intravenosa y sulfato de magnesio intravenoso. O le podemos hacer un test con adenosina, le ponemos 6 miligramos de adenosina intravenosa. O le damos shock, porque sea lo que sea, démosle shock, porque se ve muy mal. Y luego le damos amiodarona. ¿Por qué no votamos, por favor? Joel, ayúdame, activamos la votación. ¿Qué habrían hecho ustedes? Y aunque parezca mentira, no olviden, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. A estas alturas todos nos preguntamos, ¿qué puede estar pasando que una paciente joven con un historial tan benigno de repente hace este tipo de arritmias y se comporta como un infarto con 38 años sin factores de riesgo? Bueno, hemos visto infartos en gente aún más joven. 5, 4, 3, 2, 1. Falta uno, pero vamos a avanzar. Veamos qué podríamos haber hecho. Casi todos ustedes coincidieron, por lo menos 2/3 coincidieron, en que había necesidad de dar masaje cardíaco y luego dar shock. ¿Cuánto tiempo tardamos en poner a punto el desfibrilador para dar 200 o 300 joules a esta paciente? ¿Cuánto tiempo puede pasar? 2 minutos, 3 minutos. Cada minuto sin masaje, este paciente pierde 10% de probabilidad de sobrevida. Así que la estrategia correcta es masaje inmediato, y en el momento que ustedes pueden obtener un trazo y a través de las paletas del monitor, inmediatamente dar una cardioversión y entonces preocuparse por la vía aérea. Todo lo demás podría ser peligroso porque perdemos tiempo o porque no está orientado al diagnóstico. Vamos entonces a seguir con la presentación. ¿Se sienten cómodos con el sistema de interactivo? Muy bien. Las guías dicen que vale la pena seguir este algoritmo simplificado donde se tiene que activar un sistema de respuesta. En el hospital, por supuesto, se llama un código para que toda la gente llegue. En la calle necesitamos llamar a alguien. En mi país se tendría que llamar a un teléfono de emergencia, pero no tenemos un sistema de respuesta integrado a nivel profesional. Lo importante es que hay que buscar un desfibrilador mientras estamos haciendo la RCP, de manera que mientras estamos comprimiendo fuerte y rápido, nosotros podemos en un momento dado comprobar el ritmo y sin perder tiempo dar una descarga que podría ser suficiente o seguir con un protocolo de descargas y fármacos. Ahora, después de un breve periodo de ritmo, fibrilación atrial, esta paciente, se le desfibriló, cayó en un ritmo de fibrilación atrial, después asistolia, se empezó otra vez un masaje cardíaco externo mientras estaba intentando intubar. Uno de los colegas que estaba allí, ustedes saben que ante una de estas cosas está el médico tratante y aparecen otros colegas y empiezan a emitir opinión. Oye, yo le haría tal cosa, yo haría tal otra. Oye, ¿por qué no le has cumplido este medicamento? ¿Por qué no le inyectas esto? Entonces, el problema es que no siempre hay esa unidad de mando. Y uno de los colegas dijo, lástima que no tenemos un sistema de compresión mecánica de esos bonitos automáticos como el Lucas 2. ¿Quieren ver el Lucas 2? Oh.
ciérralo. Señores, o sea, yo les pongo un clip de video y se arma una revolución en él. Y todos dicen, yo quiero uno, yo quiero uno. Pregunta 4, y es muy importante que se fijen bien antes de contestar, estimados amigos. Recuerden muy bien que la tecnología es avasalladora, nos llena, nos impresiona, pero tenemos que demostrar su valor. Entonces, con respecto al masaje cardíaco externo, ¿qué comentario es falso? De todo lo que está aquí, todo es verdad excepto una de las cuestiones. La primera, podemos intentar compresión torácica exclusiva si el evento es extrahospitalario y el asistente no está entrenado. Él solo sabe dar masaje, por lo tanto es válido que él intente dar masaje y nada más. Segundo, la frecuencia de compresiones es mínimo 100 por minuto. O ideal, pongámoslo mejor en concepto de frecuencia ideal. Tercero, los dispositivos como Lucas 2 son superiores a la compresión manual. Cuarto, si el paciente está intubado, podemos ventilar al ritmo que nos dé la gana, mientras nosotros estamos dando el masaje al ritmo que nos dé la gana. O sea, esa disincronía. Y 5, se debe deprimir la pared torácica al menos 2 pulgadas. Veamos entonces qué opciones hay. La verdad es que tiene trampa porque hay dos que son... Vaya, terminen de votar y analicemos. Terminen de votar, ya vamos a ver, como decía el doctor Guadalajara, veamos. Están casi completos, 34, vamos a ver las respuestas, 37, 38, han dado más, han seguido repartiendo. Ok. La pregunta es cuál es falsa. Si la persona no es un médico, el paciente está en la calle y tiene una parada cardiocirculatoria, es mejor que solo dé masaje cardíaco. Y esa es una de las nuevas recomendaciones, amigos. Intentar perder el tiempo en darle respiración boca a boca. Una persona sin entrenamiento lleva a un retraso del masaje y se le pide, por favor, a la persona que recibe entrenamiento en masaje que tenga el cuidado de mejor dedicarse a hacer un buen masaje mientras llega la ayuda, si no es médico. Y aquí resulta de que la frecuencia mínima de compresiones es de 100 por minuto, esa es la ideal, esa es la frecuencia ideal. ¿Y saben qué porcentaje de personas que hacen resucitación lo logran? Alrededor de un 20%. La gente no se da cuenta que no está dando la resucitación con la frecuencia adecuada. Con respecto al uso de dispositivos para compresión mecánica, les tengo una pequeña sorpresita y se las voy a mostrar en la diapositiva. La verdad es que no es bueno estar ventilando disincrónico con el masaje, porque eso genera un problema en cuanto al llenado ventricular. Y sí se debe deprimir por lo menos 2 pulgadas. Entonces, hay 2 respuestas falsas, la 3, pero también la 4. Veamos por qué las máquinas no son mejores que nosotros. Volvamos a la conferencia. La máquina es muy hermosa, pero en el estudio LINC, esto se acaba de presentar en Ámsterdam, en el Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Cardiología, se comparó en un país de primer mundo la sobrevida y el pronóstico neurológico en una cantidad de muchos pacientes. Estamos hablando de casi 2.600 pacientes y no hubo diferencia en sobrevida ni en calidad de recuperación neurológica. No hubo ninguna diferencia. Así que nuestras manos siguen siendo una herramienta privilegiada. Y dentro de eso tenemos algunas de las propuestas de la American Heart, que es utilizar este muñeco que es mucho más fácil para entrenar, es un inflable, se puede ensayar ventilación también boca a boca o boca a nariz con el muñeco y viene junto con un material educativo, lo distribuye gratis la American Heart y es Ana la tenemos aquí supuestamente en paro, nadie ha intentado reanimarla aún. No es la única estrategia, he podido encontrar
he podido encontrar otros manuales u otros cursos de resucitación. Este ha ganado mucha popularidad últimamente. Es un curso en vivo sin maniquí, pero como comprenderán, por razones éticas probablemente no sea el preferido. Y esta es una pregunta tomada de evidencia muy reciente, pero que todavía no está en las guías. Así que me gustaría que contestaran, por favor, la pregunta número 5. ¿Qué medicamentos son recomendados en la guía 2010? Tiene trampa, desde ya les voy a decir la trampa, todavía no están recomendados en la guía 2010, pero basémonos mejor en este concepto. Según la última evidencia que se está publicando en el último par de años, ¿qué medicamentos podrían ser lo mejor para el paciente que tiene paro cardíaco? Epinefrina, vasopresina, esteroides, los tres anteriores y sobre todo la última pregunta es ¿nunca combinar A, B y C? Y cualquiera diría esteroides. ¿Por qué esteroides? Y sin embargo se ha investigado al respecto. ¿Podríamos contestar, por favor? Empecemos el periodo de recepción de respuestas. Nadie duda de que hay algunos de estos productos que son recomendados ampliamente por las guías. Pero si cambiamos la pregunta un poquito y hablamos acerca de la nueva evidencia que está llegando, evidencia de muy alta calidad, tal vez nos llevemos alguna sorpresa. Así que sigamos contestando, les vamos a dar unos segundos. Son 6 preguntas y después viene la segunda parte que es más bien práctica. Ok, les voy a dar unos segundos más porque todavía hay gente respondiendo, me gusta eso. ¿Por qué estas preguntas así con enredo, con trampa? Porque es lo que ocurre en la vida real. Ustedes van a una conferencia y un speaker dice, el producto A es lo mejor para la situación clínica B. Y en el momento nadie realiza que probablemente esa aseveración no está fundamentada en evidencia sólida o viceversa. Veamos por favor. Muchos piensan epinefrina y las guías dicen sí, epinefrina sí. Vasopresina. Se ha considerado que la vasopresina 40 unidades como primera dosis, como primera administración en el primer ciclo de fármacos puede ser usada también. Corticosteroides en las guías no aparece aún, pero ya hay un estudio de combo. Un combo de 3 opciones que no están en las guías, pero que sí es muy prometedor para mejorar el pronóstico neurológico. Y la opción nunca combinar las opciones A, B y C es falsa porque precisamente este combo ha mostrado valor. Veamos por favor un comentario breve. Las guías todavía no lo mencionan, sin embargo amigos, ya tenemos evidencia de peso. Aquí están las referencias específicas, pueden accesar cuando quieran a internet, vean las fechas, julio 2013. Son estudios muy serios en donde se está utilizando metilprednisolona combinada con epinefrina y vasopresina con buen resultado neurológico. Por supuesto, hay muchas cosas que hacer durante una resucitación en la fase avanzada, los algoritmos son muy claros, pero nuestra paciente, volvamos a la paciente, hizo taquicardia ventricular no sostenida, luego cayó a un ritmo sinusal, comenzó a respirar de forma espontánea antes de que se lograra intubar exitosamente, la presión era ya de 80-50, recobró conciencia, se desorientó, se agitó, le empezó a pegar a todo mundo, por lo menos movía los 4 miembros y eso ya era muy, muy alentador. Esta paciente estaba necesitando oxígeno por máscara de reservorio, se le puso dopamina, una sonda vesical y se pidió un eco. Un médico dijo, bueno, ya la reanimamos, era una arritmia grave, pongámosle amiodarona. Y entonces dije, sí, sale, pongámosle amiodarona porque era una taquicardia ventricular muy grave. Recuerden que en ese momento nadie estaba evaluando el cambio del eje de la taquicardia, solo habíamos visto un caos. Se tomó este electrocardiograma post resucitación y llamaba la atención que los cambios eléctricos iniciales ya no eran tan obvios. Entonces la condición no era muy buena para hacer un eco, pero este era el eco de la paciente. No es una imagen muy bella, pero es lo que ocurría en la realidad. Lo que nos llamó la atención es que hay una hipocinesia, es cierto, no hay como una buena función de bomba. Acá tenemos
un segmento basal que tiene desplazamiento más no engruesa. Hay cierta movilidad, pero el engrosamiento está muy disminuido en las bases. En este es un eje largo parasternal, este es territorio de la descendente anterior, este es territorio de la derecha. La punta no la estamos viendo aquí porque la proyección no lo permite, pero les puedo jurar que se estaba moviendo muy bien, y que se mueva la punta y las bases no tenía como mucha lógica. Entonces, los voy a llevar a esta pregunta. Alguien pidió un eco y se hizo un eco. Entonces, respecto al uso de ecocardiografía en soporte cardíaco vital avanzado, ¿cuál aseveración es falsa? ¿Cuál es mentira? Hay 4 que son de verdad y una que es falsa. No es confiable para la estimación de la presión venosa central y el estatus de volumen del paciente. Esto pasa en los momentos críticos. Le dicen, no, ¿para qué le pides el eco? No es confiable en este escenario. Si quiere ver PVC, mejor pongámosle un catéter. Pero alguien dice, no, porque me interesa ver si el paciente tiene una efusión pericárdica, si tiene una tamponada, un derrame grande. ¿Será bueno para eso? No es sensible para el diagnóstico de embolismo pulmonar. Oye, ¿y qué tal si esta mujer tuvo una embolia? Es una paciente del sexo femenino, ¿y qué tal de ella dice que no toma anticonceptivos? ¿Qué tal si sí los toma y es un embolismo pulmonar? El eco me va a dar el diagnóstico porque es el método de oro para diagnosticar embolia pulmonar, ¿será verdad? Y si el paciente está en shock, ¿me servirá esa información del eco, sí o no? Y si el paciente tiene una actividad eléctrica pero no hay pulso, ¿será útil? Entonces, empecemos el periodo de respuestas. ¿Cuál de estas es mentira? Y podríamos tener 1 hora más para discutir cada uno de estos puntos, y sin embargo no es posible. Ya empezaron a contestar. Cada vez que alguien hace una indicación específica para un procedimiento en una condición tan crítica, debe tener bases para solicitarlo. Si alguien me pide el eco, tenemos que saber qué esperar de él, para qué nos va a servir, qué vamos a hacer con la herramienta. ¿Ok? ¿Han estado un poquito más tímidos para contestar? No importa, aquí de todas maneras su confidencialidad y anonimato está garantizado. Unos segundos más, ya tenemos casi 40. Ok, veamos. Estimados amigos, si hay un método maravillosamente confiable para calcular la presión venosa central y el estatus de volumen, es el eco. Es buenísimo. Y cuando veamos mañana la conferencia de insuficiencia cardíaca, se lo voy a demostrar. ¿Que permite el diagnóstico pericárdico? Sí. ¿De la efusión? Claro que sí. Es el método de elección. Ahora, si alguien les dice que va a diagnosticar un embolismo pulmonar solo con eco, no es el método de elección, no lo es, a menos que ustedes tengan una imagen maravillosa del tronco de la pulmonar en un eje corto y esté el coágulo flotando ahí, y eso casi nunca ocurre. Y las respuestas 4 y 5 son verdaderas. Si un paciente tiene actividad eléctrica y no genera pulso, poniendo un transductor de eco podemos ver qué está pasando con ese miocardio. Así que la respuesta que ustedes debían haber seleccionado como falsa es la número 1. Volvamos a la conferencia. Es la última pregunta interactiva, pero ahora vamos a discutir un par de detalles más. La troponina al ingreso tenía menos de 3 horas de evolución y se le tomó también un ProBNP. Estos valores son bastante normales. De hecho, la troponina es negativa y el ProBNP, nuestro valor de corte normal, es menos de 125, pero un valor menor de 300 no puede interpretarse como no se le puede dar ningún valor diagnóstico. Entonces, su servidor y mi hemodinamista y gran amigo y socio, el doctor Carlos Yamatei, a quien llamamos el Alegre por razones muy obvias, vean ustedes, él me dijo: Hugo, urge hacer el cateterismo, aunque creo que, y yo me le adelanté, sí, Carlos, creo que vamos a encontrar coronarias sanas. Pero igual teníamos que hacer el cateterismo, la paciente estaba estable. Bueno, esta es una de las proyecciones. Créanme, no hay ninguna placa, por lo menos visible, aunque no se le hizo ultrasonido intravascular. Aquí está la coronaria derecha.
Se le hicieron varias proyecciones más, nunca se hacen solo dos, pero no encontramos absolutamente nada y se le hizo una ventriculografía. ¿Por qué no ven la punta? Nosotros sabemos que la circulación coronaria es terminal, quiere decir que si hay una oclusión de un vaso, va a provocar isquemia y por lo tanto déficit contráctil en todos los segmentos distales al punto de obstrucción. Y la región proximal que no está afectada se contrae bien, pero esta paciente hace todo lo contrario. La punta está muy bien y la base y los segmentos medios no se contraen muy bien. Vean la base de la cara inferior y la base de la cara anterior. Esto no se contrae bien. Veamos la siguiente. Si hacemos aquí la puedo hacer yo. Si nosotros hacemos una planimetría del final de diástole y del final de sístole, podemos ver que es la punta la que está manteniendo un poquito esa fracción expulsiva de cerca de 40, alrededor de 35. Se midieron las presiones de llenado y vean ustedes las presiones de fin de diástole, son muy elevadas, o sea, una severa disfunción diastólica de tipo 3. Cuando teníamos varias horas de evolución, ya la troponina se había aumentado 11 veces el valor de referencia, la CPK-MB la había aumentado 11 veces y el ProBNP ya era de 7.461. Diagnóstico, esto fue lo que concluimos. Es la única explicación posible. Pero fíjense bien, cuando hablamos de Takotsubo siempre pensamos, o Broken Heart Syndrome, siempre pensamos ballooning o acinesia o disquinesia de la punta con respeto de los segmentos basales, y se ha descrito una forma inversa que es menos frecuente. Se puede asociar a muerte súbita y en este caso había un QT prolongado que nadie había prestado atención a él por estar atendiendo el choque cardiogénico después de la reanimación. Esto fue en la misma noche. Alrededor de 8 horas después hicimos un nuevo eco. Vean ustedes que se conserva la movilidad apical. Los segmentos medios no engruesan satisfactoriamente, aunque sí hay movilidad, pero definimos hipocinesia como un déficit de engrosamiento sistólico, no solo de movilidad. Esta es una vista de 2 cámaras. También se aprecia que está respetada la contractilidad apical. Hay un desplazamiento de la pared, pero no hay un engrosamiento sistólico significativo. Estas fueron las mejores imágenes posibles que se pudieron tomar transtorácicas. Y después tomamos este electro. En este electro lo que llamó la atención poderosamente es que durante la infusión con amiodarona, el intervalo QT había llegado a 612 milisegundos. Ya con la corrección respectiva, eso nos puso en pánico, le pusimos sulfato de magnesio, se suspendió la administración de amiodarona y nos fuimos a revisar los electros previos. Y el electro precardioversión con el que llegó a la emergencia ya estaba arriba de 500, el postcardioversión 485, sin que tuviera ni hipocalemia, ningún desorden electrolítico, no existía nada que explicara esa prolongación de QT. Hablamos con la familia y ya había habido historia de un síncope con apnea en la infancia. Y es la única información que logramos colectar. Ahora, generalmente se ha visto las cardiomiopatías Takotsubo como patologías de riesgo relativamente alto en la fase aguda, pero con recuperación total. El problema es que muchas veces olvidamos que algunos casos especiales tienen un comportamiento más oscuro, por eso el concepto de Dark Side of the Moon, porque siempre está oscuro y no lo vemos. Entonces, el concepto básico aquí es que en estos pacientes, cuando existe un QT basal mayor de 500, inclusive antes de que hiciera el colapso, y hay una gran probabilidad de que este paciente mantenga ese QT prolongado, esto era una indicación que no está en guías en ninguna parte, porque no hay guías para la cardiomiopatía Takotsubo para pensar en que esta paciente mejor se fuera con un cardiodesfibrilador. Y en estos casos, cuando el paciente tiene una cardiomiopatía asociada a QT largo y que además tiene un paro cardíaco secundario a torsa de punta, vean ustedes que ajusta exactamente a la situación actual. Existe pues una base de una normalidad de la repolarización que puede ser de tipo genético y llevar un alto riesgo de muerte súbita.
Así que podría ser que nuestra paciente pueda tener un pronóstico un poco peor de lo que pensamos. Se hizo una junta de 4 médicos y muchos no van a estar de acuerdo, otros sí. El punto es que decidimos implantar un cardiodesfibrilador. Si de aquí a 7 años no ha descargado, bendito Dios. Y quizá para entonces sepamos mejor qué hacer con esta paciente. Lo importante es recordar que después de la resucitación precoz tenemos que seguir con las líneas de la cadena y que ese paciente cuando va de salida debe ir en las mejores condiciones. Este es el eco 2 semanas después, un día antes de viajar para este hermoso país. Esto se lo tomé un día antes de mi viaje y este es el eco de la paciente. No tiene aspirina, no tiene ningún medicamento de acción cardiovascular, sus lípidos son normales, no tiene estatinas, toma carvedilol 6.25 cada 12 horas y así es el electro. Después de tener un valor de troponina 11 veces mayor del control, 7.000 de ProBNP, ¿qué les parece? Una recuperación ad integrum. Así que resulta que no le des tan alto, un poquito bajo al principio. Hubo un pediatra en Honolulu que demostró que la canción de los Bee Gees, Staying Alive, recuerdan de cierta época, tiene un ritmo de 100 por minuto y se hizo un protocolo con residentes que estaban usando iPods al momento de la resucitación. Yo creo que si yo fuera el pariente del paciente y veo que el médico está resucitando y oyendo con un iPod, me generaría tensión. Pero después de 6 semanas de práctica, todos podían, tarareando internamente, por supuesto, sin la canción, mantener esa frecuencia de 100 por minuto. Y recuerden que un ritmo más bajo no permite un gasto suficiente, un ritmo muy rápido no permitiría un llenado ventricular. Así que quiero que vean lo que la American Heart Association ha diseñado como material promocional. Véanlo. Esa es la reacción usual, pero la ayuda está por venir. ¿Lo conocen? The Hangover 1 y 2. Situación de vida real. Créanlo o no, esto es del American Heart, ya lo van a ver. Ok, eso demuestra que sí se puede hacer en un clip de video, dar tanta información como para cambiar el estilo de cómo afrontar una crisis de esta. Pero el doctor González me dijo, pero Hugo, aquí no estamos en los Estados Unidos. Me dice, ¿y qué tal algo más autóctono? Y entonces empezamos a pensar en...
esto surgió porque en una reanimación un residente estaba parando el masaje para checar si había pulso y si había ritmo. Entonces yo le dije, hey, no pare, sigue. Me recordó la canción. Después empezó el masaje, pero yo vi que no era muy efectivo. Oye, un poquito más duro. Entonces se me vino a la mente. Desgraciadamente, la frecuencia es de 130 por minuto, que no permite un buen llenado diastólico final. Por lo tanto, es una pena porque esto es mucho más pegajoso que el Steinal. Ahora, si fuera un merengue de Johnny Ventura, son un poquito más lentos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que nuestro joven colaborador va a hacer una demostración para ustedes de cómo es el masaje. Vean que el muñeco de reanimación está diseñado y si quieren, pues observarlo. Volumen. Ese muñeco tiene un sistema de clic para que la persona que se está entrenando sepa si está ejerciendo la presión adecuada que permita una perfusión. Si lo haces más suave, inténtalo más suave, deja de sonar. Si no suena, quiere decir que no está haciendo la compresión apropiada. Volvamos a la presión correcta. Vean la posición de él arrodillado al lado del paciente, vean los codos rectos y la presión dirigida en ángulo de 90 grados con el talón de la mano. Amigos, esto es gratis. En los congresos del American Heart ustedes asisten a un curso de 10 minutos y les entregan el kit. Ojalá lo sigan haciendo en los siguientes congresos. Muchas gracias, ha sido un placer.